tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos gente de España, tenemos gente de Londres en este momento, en fin. Así que la bienvenida y los saludo a todos y probablemente se vayan integrando más gente. Esta charla, la llamamos Charlas con Sentido, es la segunda de una serie de charlas que iniciamos la semana pasada, el día sábado, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, igual que hoy día. Estas charlas tienen como propósito hacer un espacio útil de esta situación tan especial y tan anómala que todos estamos viviendo, que es la famosa cuarentena. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la psicología positiva y cómo aprovechar el tiempo de una manera productiva y sin quedarse en la queja. Y hoy día el tema es preguntarnos un poco, reflexionar acerca de cómo aprovechar este tiempo en la casa. Sabemos que no es fácil estar de padre o madre horario completo las 24 horas, pero tampoco podemos quedarnos en la queja. Así como nosotros, ¿no es cierto?, tenemos mucho potencial por entregar a nuestros hijos, bueno, ellos también necesitan nutrir su cerebro y no estar todo el día durante esta cuarentena mirando, ¿no es cierto?, o el celular, o televisión, etc. Por lo demás, las clases que se están dando a nivel de todos los colegios son muy cortas, de tal manera que los niños no están recibiendo todo lo que pueden recibir por ahora. Y esa es un poco nuestra misión, o sea, cómo prepararnos, cómo echar a andar algunas pequeñas estrategias, de tal manera que en la casa, en el hogar, podamos, digamos, lograr que los chicos, sean los hijos, los nietos, vayan aprendiendo cosas. Y por lo tanto, esta charlita va a ser muy práctica, con lo más posible de número de tips, de tal manera que todos esos tips se puedan, digamos, aplicar fácilmente en la casa. Yo quiero decir una o dos cosas antes de que pase la charlista principal, que es Isabel. En primer lugar, una apelación a la motivación. Todo lo que sea educación pasa por una variable importantísima que es la motivación. Y debemos preguntarnos, bueno, ¿qué es motivación? Motivar, una palabra clave, muy ligada con la palabra emoción. La palabra motivar viene de moto, de motor. ¿Qué es, por lo tanto, la motivación? Es un motor interno que uno tiene que despertar para lograr una meta. Un motor interno que uno tiene que despertar para lograr una meta. Y con respecto a los hijos, a los niños, bueno, muchas veces hay que detectar cuál es ese motor interno. Para un niño puede ser, ¿no es cierto?, un estímulo físico, para otro puede ser recibir más atención, para otro niño el estímulo, la motivación puede sacarse buenas notas y destacar frente a los demás, etcétera, etcétera. Hay miles de motivaciones, ¿ya? Y el otro concepto que, bueno, repasemos entonces, motivar es despertar un motor interno que a uno lo conduce hacia el logro de una meta. Y el segundo concepto que deberíamos, yo creo, aplicar en esta etapa de cuarentena es el concepto de disciplina, pero no estoy hablando de una disciplina rígida y sobre todo no punitiva, ¿ya? Entendiendo como que debe haber en el hogar una suerte de plan maestro en el cual se establezca un horario donde se vayan haciendo las distintas cosas y ir cumpliendo ese horario, porque es muy fácil cuando uno no tiene una obligación decir un rato más, esperemos, después a la tarde, y la idea es que eso no nos pase, ¿ya? Entonces, en definitiva, motivación es algo importante, importantísimo, digamos. La palabra que decíamos recién, ¿no es cierto?, disciplina, pero disciplina no punitiva, ¿ya? Y por último, mencionar dos o tres cositas. Respecto a los niños, el cerebro necesita estímulos, ¿ya? Y por lo tanto, no dejemos pasar tanto tiempo sin que los niños reciban estímulos en el cerebro, porque es la manera en que se les puede desarrollar, ¿ya? Nosotros como adultos también debemos hacer cosas en esta etapa de cuarentena. Por ejemplo, tengo varios amigos que han creado un chat similar al que estamos utilizando nosotros con la plataforma Zoom o con otra, y se reúnen una vez a la semana y conversan un tema, por ejemplo, de tipo filosófico. Genial, genial. Entonces, hay muchas maneras de aprovechar esto, ¿ya? Hacer cursos, ¿no es cierto?, online, hay varios cursos que están dando en forma gratuita, la práctica de las manualidades, hasta uno puede aprovechar un mes y tanto, 2 meses que va a hacer esto, aprender música. Yo creo que el cerebro aprende tan rápido que realmente podemos no convertirnos en músicos eximios, pero sí
por lo menos aprender lo básico sobre un dominio. O tal vez escribir un libro que siempre quisiste escribir y que lo tienes ahí en... Bueno, la educación ha ido variando mucho. La educación tiene una serie de vertientes. Nosotros conocemos más bien una, que es la educación tradicional en nuestro país, ya la va a comentar Isabel, pero hay otros modelos, ¿ya? Y dentro de esos otros modelos hay uno que se llama el homeschool, que es algo así como la escuela en casa. Y en la escuela en casa significa que los padres en un momento dado optan por educar a los hijos en su propio hogar, sin llevarlos a un colegio. A mí en lo personal, esa opinión personal, no me llena porque creo que el contacto social es importante. Pero el concepto igual es relevante. O sea, piensen ustedes, una mamá y un papá le pueden enseñar a su hijo a, ¿no es cierto?, prepararse para exámenes que vienen a fin de año y aprobarlos. Y un aprendizaje muy rico, por lo tanto el potencial está. Y esta charla un poco está ubicada a eso, porque estamos en un periodo de homeschool. En Estados Unidos, país grande, alrededor de 350 millones de habitantes, se calcula que hay aproximadamente 2 millones de niños que no asisten al colegio tradicional y que hacen clases y se forman en el hogar, en su propia casa, con este sistema homeschool. Así que el desafío es interesante, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que le puede dar uno como padre, o quizás también como abuela a sus hijos? Y uno siempre dice, lo mejor que le puede dejar es la educación. La educación. Yo no comparto eso. O digamos, lo comparto hasta cierto punto. Yo creo que lo primero y lo más importante que los padres debemos o podemos dejarle a nuestros hijos, fíjense bien, es el amor. Eso es lo primero. Una buena dosis de amor. Lo segundo, yo diría oportunidades. Y lo tercero, es la educación. Entonces, primero, el amor. O sea, entreguémonos a los hijos, pongámosles atención en sus temas cuando nos hablan, cuando están cansados, preocupados por algo. Segundo, démosle oportunidades. No todos los hijos son buenos para lo académico. Hay otros cabros que son buenos para la música, otros que son buenos para el deporte. Démosle las oportunidades. Ojalá un hijo pase por 3, 4, 5, 10 posibilidades diferentes de hacer cosas. Una de esas le va a gustar. En una de esas va a destacarse y va a desarrollarse. Bueno, y finalmente, obviamente que comparto que la educación también es lo importante que le podemos dejar a los hijos. Pero en ese orden, amor, oportunidades y educación. Bien, esta un poco ha sido la introducción. Vamos a seguir la charla ahora con Isabel. Isabel se formó como ingeniero en turismo y sin embargo ha ido incursionando cada vez más en el ámbito de educación. Tiene un diplomado en Pedagogía 3000, está cursando un magíster en Educación Superior, es miembro de American Field Service, AFS, y tiene una vasta noción cultural porque ha estado en no sé en cuántos países, yo creo que fácilmente en 20 países distintos. Viene llegando hace poco de una gira por España, Alemania, donde estuvo tiempo, y haciendo cursos también y formándose en la Universidad de Heidelberg, me parece. Así que ahora continuamos con ella y finalmente el formato de la charla va a durar más o menos 45 minutos, no más de 50, y después un espacio de unos 10-15 minutos para algunos comentarios y preguntas. Las preguntas y los comentarios, entonces había que hacerlos en el chat. Ahí abajo dice, ¿no es cierto?, comentar, ¿ya? Hay una tecla que dice chatear, y ahí se pueden ir haciendo todos los comentarios y van a aparecernos probablemente en la pantalla, en el lado derecho de la pantalla. Bien, Isabel, adelante, prosigamos con la charla. Bueno, vamos a ir avanzando acá. Ahí está. Esta charla quise comenzarla con un poquito de neurociencia. ¿Por qué? Porque una persona, al conocerse mejor y al entender mejor cómo funciona su cerebro y sus emociones, puede de alguna forma también actuar mejor en la vida y en ciertas temáticas específicas. Lo que nosotros vemos ahora, acá a la izquierda de cada uno de nosotros, es una esponja. Esta esponja existe desde hace 650 millones de años y tiene la particularidad de que solamente es cuerpo.
¿Qué quiere decir eso? La esponja absorbe el agua a través de sus orificios, la expulsa para poder obtener alimento, la cierra cuando viene una tormenta de arena para no bloquear y no tiene ninguna terminación nerviosa, lo que quiere decir que no tiene cerebro. Sin embargo, años más tarde ya apareció este bichito que tenemos al otro lado, que es la medusa, en el que ya empezaron a aparecer conexiones neuronales que permitían que esta medusa se defendiera mejor del entorno. Entonces, avanzando por esto, nos vamos a remontar ahora hace un par de años atrás nomás, 1980, cuando aparece el primer escáner, que es esta máquina medio claustrofóbica donde nos ingresan para poder ver dentro de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que pasó con este escáner? Que descubrieron que a nivel cerebral, cuando nosotros movíamos alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea la mano, el pie, etcétera, se activaban inmediatamente en el cerebro las funciones de la motricidad y de la cognición, o sea, la parte cognitiva, el pensamiento, el razonamiento, etcétera, se activaba de igual manera que la parte de la función motora, el movimiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nosotros, de alguna forma, aprendemos en la medida que también nos vamos moviendo. Mientras más nosotros nos movemos, no solamente a nivel externo con el cuerpo, sino también a nivel emocional, nosotros podemos recepcionar mucho mejor y nos podemos captar mucho más la información que estamos recibiendo. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes y que los veo aquí en las camaritas, ¿cuánto tiempo llevan ustedes sentados y sin moverse? Yo en este rato veo que algunos se arreglan el pelo para un lado, otros se mueven para allá, para acá. Bueno, efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar qué pasa con el cuerpo de los niños, con toda esa cantidad de energía que ellos tienen, ¿cómo nosotros podemos concebir que el niño pueda estar quieto, sin moverse, en un pupitre, más de cierta cantidad de minutos? Se dice que, acorde a la edad del niño, 2 minutos más son lo que el niño aguanta en términos de contención de una información que le están entregando. Quiere decir que mi sobrina Victoria, que tiene 8 años, ella solamente podría estar tranquila, escuchando y recepcionando la información por un lapso de 10 minutos. Y así cada uno de nosotros lo podemos ver de acuerdo a nuestra edad. A ver, nosotros tenemos también algo que es súper importante y de lo que habló mucho Rizzolatti, que es el tema de las neuronas espejo. Esa foto que ven ahí abajo, donde está la persona bostezando, a mí me pasó que cuando empecé a investigar un poquito más de este tema, veía bostezo y solamente de imaginarme los bostezos me daban ganas de bostezar. No sé si a alguno de ustedes le esté pasando por ahí también, pero bueno, las neuronas espejo de alguna forma son la base de la empatía. Cuando nosotros vemos que una persona, por ejemplo, pesca el vaso de agua y toma agua, es muy probable que el otro, por un acto empático, es muy probable que la otra persona vaya también y tome el vaso de agua, ¿cierto? Entonces acá tenemos a una mamá con su niñita con el celular, y cuando nosotros le decimos generalmente a los niños, oye, deja el celu, que no sé qué, entonces cuando el niño nos ve a nosotras mismas conectadas constantemente con el teléfono, que a la hora de los almuerzos, por ejemplo, está al lado nuestro, aquí y allá, entonces es muy probable que el niño tienda también a repetir ciertas conductas, ¿vale? De alguna forma nosotros enseñamos también, no con lo que le decimos al niño que deba hacer o hacer, sino con el ejemplo. Ahora nos vamos a ir de lleno un poco entonces a nuestra historia educativa. El sistema prusiano, que es el sistema que tenemos la mayoría de los países actualmente a nivel mundial como sistema de educación pública y también privada, el sistema prusiano, que viene del siglo XVIII, de una región de Alemania que ya no existe, que era Prusia, y este sistema consistía en poder trabajar en todos esos niños que estaban sentados, la capacidad de aguantar, de estar ahí sentados, recibiendo órdenes, acatando. Entonces, si nosotros lo comparamos con la foto que tenemos al ladito, esta que está acá, con las mujeres trabajando, o con la de los soldados, en el fondo era un sistema en donde prevalecía el cerebro por sobre cualquier otra cosa, y mantener al niño sin crear, sin cuestionarse, solamente acatando, ¿vale? No sé si a ustedes eso les hace un poco de sentido en base a lo que ustedes mismos vivieron en su época educativa, escolar, incluso universitaria.
y lo que sus hijos eventualmente también están viviendo ahora si están en un colegio tradicional. Hay unos estilos educativos o métodos que son algunos de los más conocidos. Tenemos aquí a Montessori, que fue una de las mujeres que a mí más me ha impactado en el último tiempo. Vamos a comentar un poquito sobre María Montessori. Ella es una mujer que nació a fines de 1800 en Italia, fue la primera mujer que se tituló de la Facultad de Roma como médico, y después, junto con su pareja, en ese entonces que era psiquiatra, ellos empiezan a rescatar a los niños que estaban en los centros psiquiátricos, en hospitales psiquiátricos, que los dejaban ahí porque resulta que los padres no tenían dónde dejar a su hijo para que los cuidaran, a niños abandonados, huérfanos, etc. Pero ¿qué hizo María Montessori? Ella le dijo a su pareja ese entonces, al psiquiatra, le dijo, ¿sabes qué? Esto no puede ser, los niños lo más probable es que no estén locos. Y ellos actúan de la forma que están actuando única y exclusivamente porque es el modelo que tienen, es por lo que conocen. Entonces toma a estos niños, se los lleva a un lugar en donde los empieza a educar, y lo más increíble de todo es que, bueno, después de varias peripecias y varias complicaciones que ella tuvo para sacar adelante este sistema, ella se va a hablar con la gente, con las autoridades de Italia, y les dice que su próximo paso, lo que ella desea hacer con esos niños, es que ellos den la prueba primaria para pasar de grado. Cuando se lo lleva a dar la prueba, estos niños, para sorpresa de todos los que estaban ahí participando, los niños resulta que tuvieron el puntaje más alto por sobre todo el resto de los niños. ¿Por qué? Porque Montessori se basaba en una forma de entregarle a los niños con cariño, con afecto, movimiento. Los niños descubrían en la salita a su tiempo lo que ellos querían. Si el niño quería ir y jugar con las fichas, en algún minuto iba, tomaba las fichas, jugaba con ellas, y así. Entonces de esa forma también se iba desarrollando la autonomía en el niño, la independencia, la colaboración, el aprender a través de los errores. Este sistema después ella lo quiso instaurar a nivel de gobierno. Cuando llegó Mussolini, quería que en el fondo Montessori preparaba a sus próximos soldados, ella le dijo que no, y hoy en día lamentablemente en Italia es un sistema que está prácticamente desconocido. Mucha gente obviamente lo conoce, pero casi no hay colegio en relación a lo que debería ser por ser ella italiana. Así es que bueno, esa es una de las cosas de Montessori. Una de las frases que ella menciona que a mí me tocó mucho decía que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y la competencia es el principio de cualquier guerra. Así es que bueno, eso es un poquito la pedagogía Montessori. En Chile y en todo el mundo ahora está lleno, quizás no lleno, pero hay cada vez más colegios Montessori, así como colegios Waldorf, que fue un sistema educativo que nace con Rudolf Steiner, austriaco, y él lo que hace es construir un sistema educativo para poder ayudar a todos los niños en su país después de la Primera Guerra Mundial, y que estaban devastados todos por la guerra, para que los niños recuperaran el amor por sí mismos, la autoestima, que los chicos pudiesen crecer un poco más como personas, pero en valores como el aprendizaje cooperativo y algunos sujetos. Bueno, el sujeto principal acá del aprendizaje activo son ellos mismos, los estudiantes. El docente acompaña, guía, pero no es el que determina que el niño aprenda o no. Y bueno, la creatividad y el arte también siempre ha sido muy importante en la pedagogía Waldorf. Cuando nosotros hablamos de estos estilos educativos, hay que tener ojo, porque muchas veces la gente tiende a desvalorizar, a creer que no es un sistema validado, y a mí personalmente me ocurrió que tuve a mi hija, a Josefa, durante un tiempo en un colegio Waldorf, y lamentablemente estuvo un par de meses porque una persona muy cercana a nosotros insistió en decirle a ella que después no iba a pasar las pruebas, que tenía que dar exámenes a fin de año y que no iba a poder, que no servía de nada, que iban a puro jugar. Claro, cuando uno habla con una persona de la vieja escuela que no comprende mucho este tipo de estilo o de metodología, la gente normalmente tiende a despotricar en contra de ella, y ahí hay que tener un poquito de ojo, porque si uno tiene sus principios firmes y cree que en realidad el aporte que le da una pedagogía como la Waldorf, Montessori o la pedagogía 3000 que vamos a hablar ahora a un niño,
ahí va a tener que ver también el padre qué es lo que prevalece para sí mismo, la madre, ¿cierto? Si es que quiere tener resultados en términos de notas respecto a su hijo, o si quiere desarrollar otras áreas del ser, que es lo que se enfoca básicamente este otro estilo. Y luego tenemos a la Pedagogía 3000. Para hablarles de Pedagogía 3000, quiero compartirles el mensaje de Dominique de Solminiac, que es la coordinadora académica de Pedagogía 3000 en Chile. Este es un movimiento educativo que nace hace alrededor ya de unos 20 años con Noemí Paimal, que es la mujer que está ahí en la foto, y Noemí, siendo antropóloga de origen francés, se da cuenta también de que toda la educación estaba basada en principios totalmente antiguos, arcaicos, en los que ya los niños no se sentían reflejados. Y teniendo además en cuenta a los niños de hoy en día, que nacen con unas capacidades extraordinarias a las que la educación tradicional no les toma tajo, sino que más bien terminan por hablar de que el niño tiene problemas de atención, THC, se me olvidó ahora el nombre, pero problemas de aprendizaje y de atención, etcétera, ¿vale? Entonces Dominique nos compartió este mensaje, dice un saludo para todos los que están participando de la charla. Pedagogía 3000, les cuento que es una red de personas inquietas por generar cambios en la educación, conscientes de que los niños nos están llamando para co-crear un mundo mejor, y la educación es la llave. Proponemos que el adulto debe sintonizarse con los cambios que traen los niños de hoy, elevar nuestra frecuencia al amor incondicional, calmar nuestra mente, equilibrarnos emocionalmente y fluir desde la alegría. Compartimos herramientas educativas para el desarrollo integral y promovemos una cultura de paz a través de las escuelas de los 7 pétalos, que es la foto que ustedes ven más abajito, donde está la imagen de Noemí. Abajo hay una imagen en donde ella plantea un estilo educativo, o las escuelas de los 7 pétalos, en donde cada pétalo tiene que ver con algún área del ser a desarrollar, ya sea la parte física, cognitiva, emocional, el contacto con el medio ambiente, la parte ecológica, el desarrollo de habilidades como también oficio. Y bueno, finalmente nos dice que compartimos herramientas educativas para el desarrollo integral y promovemos una cultura de paz a través de las escuelas de los 7 pétalos. También hacemos cursos para desarrollar la creatividad pedagógica y abrir a los educadores para disfrutar su labor con los niños. En cuanto a lo de disfrutar la labor con los niños, hay personas con las que yo me he ido encontrando hace ya un tiempo, que lo que ellos dicen es, en realidad para ser educador, ¿qué es lo esencial? Disfrutarlo, básicamente eso. Y esto no es solamente para los educadores, para padres o madres que quieren de alguna forma entrar al mundo de los niños, tienen que disfrutar el de repente tirarse al piso, el embarrarse con tierra y el salir de la rutina. Esos profesores que ya nos tienen durante de repente 50 minutos sentado al niño dando una cátedra, después de todo lo que hemos visto ahora sobre neurociencia, digan ustedes qué le puede quedar a un niño, qué es lo que puede retener un niño, después de que ya entendemos cómo funciona el cerebro y que sabemos que el niño después de un rato ya se empieza a distraer y a ver otras cosas. Ahora bien, una de las cosas que nos preguntaron, que querían algunas personas que ahondáramos también en el homeschooling, el homeschooling es una opción educativa en la que los padres básicamente deciden educar a los hijos fuera de una institución educativa, sea esta pública, privada. ¿Y cuál es el foco? El homeschooling es una opción por la que optan los padres que, al no estar de acuerdo con el sistema tradicional, deciden educar a sus niños en casa. Vale decir, yo tengo que ser capaz, quizás como padre o madre, de guiar a mis hijos, si hago homeschooling, en un camino de tal forma que el niño pueda enriquecerse de un amplio abanico de capacidades, de temáticas, pero siempre con la intención de innovar en la parte educativa. ¿Vale? Para el homeschooling se necesita mucho ser capaces de que no te afecte tampoco el entorno cuando a ti te dicen que esto puede ser negativo, que como tienes a los niños en la casa. Es una opción súper personal, es una opción que los padres toman cuando definitivamente creen que el colegio no le está entregando a los niños todo lo que ellos necesitan en términos de herramientas para la vida, y respecto de eso deciden tener al niño en casa. Ahora, ¿qué ha pasado? Que últimamente han ido aumentando cada vez más los homeschool, y lo que hacen es agruparse en tipo redes, en donde varios padres que tienen esta visión de la vida, de la educación,
se unen y lo que hacen, por ejemplo, es un día en tu casa, otro día en mi casa, o esta semana, como mamá, papá, quizás vas tú a enseñarle a los niños, la próxima semana voy yo, pero de esa forma nosotros podemos trabajar con los niños en la casa. Ahora, si lo quieren hacer de una forma un poco más estructurada, y que es un poco lo que estamos viviendo ahora de manera obligada, al estar ahora con lo de la cuarentena, no nos ha quedado casi otra opción más que hacer que los niños el día a día que estén viviendo no sea una forma de que el día pase sin que además se enriquezcan de alguna forma. Entonces, por eso que es una opción súper válida, que en algunos casos la han cuestionado porque creen que eventualmente los niños necesitan también estar en contacto con sus padres, lo cual es cierto. Sin embargo, para eso también hay algunas alternativas, como que el niño vaya a un club, por ejemplo, de deportivo, de gimnasia, o de arte, de manualidades. Entonces, es una forma también de apoyarse como familia para que los niños que están en casa puedan seguir avanzando y puedan seguir aprendiendo, ¿vale? Ahora, a tener en cuenta, la familia es esencial para este tipo de proyectos, cuando uno sobre todo quiere enseñar en casa. Criar y educar un hijo no es una actividad profesional cuando nosotros pensamos que no tenemos las competencias, que no estamos capacitados para poder educar a nuestros hijos. Tenemos que tener súper claro que en realidad tenemos algo mucho más importante a lo mejor que la actividad profesional, y es el instinto. Ese instinto que como mamá o como papá nos dice, mira, en realidad yo creo que bien que la chica esté tanto rato pegada al celular, o yo creo que de repente sería bueno que hoy día le poesía, o que hoy día hagamos alguna manualidad. Entonces, cuando nosotros planteamos este tema de que si la cuarentena con niños era un caos o una oportunidad, claramente que pueden ser un poco las dos cosas. Tampoco vamos a decir que es lo más fácil de la vida estar con los niños todo el día en casa. Pero así como decía Jorge al comienzo, no es fácil para nosotros a lo mejor como padres, pero ¿y qué hay de ellos también? A lo mejor tampoco es lo más fácil de la vida, ¿no? Así es que bueno, al niño le enseñamos finalmente lo que nosotros somos y no lo que decimos. Si nosotros le decimos a un niño, oye, ¿sabes qué? No tienes que mentir, no está bien mentir, no lo hagas, eso es feo, eso es malo, eso no se hace, pero resulta que viene alguien a la casa y le decimos, oye, no quiero atender, dile a la persona que no estoy. ¿Estamos siendo congruentes con esa enseñanza o no? ¿Con el aprendizaje que queremos dejar plasmado en nuestros niños? Enseñar todo como un juego, lo que les comentaba recién, creo que una de las cosas más bonitas de la educación, y como decía también Montessori, los niños son la esencia del mundo, son el futuro, pero son también el aquí y el ahora, y aquí y ahora cuando nosotros tenemos que entregarle a ese niño herramientas, conocimientos de distintas áreas. El otro día nos pusimos a hacer una lista con la José, y yo dije, José, ¿qué cosas crees tú que faltan en el sistema educativo? Y llegamos así como al vuelo con una lista de unas 20 cosas que entre las dos consideramos que deberían estar en la educación tradicional y que no está. Por ejemplo, el cultivar el amor al prójimo, la empatía, el apoyo, la solidaridad, la psicología positiva, cómo conocernos a nosotros mismos, un montón de cosas que no se ven ahora, y en parte física también. Ahora que en países como los nuestros, por ejemplo, han reducido la jornada de educación física para los niños por darle más valía a la parte cognitiva, ¿cierto?, al cerebro. Pero bueno, los niños finalmente, entonces, como decimos, son como espejos, y también, que es lo que muchos plantean, son nuestros maestros. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿piensas tú que a tu hijo de alguna forma tienes que escucharlo? ¿Crees tú que tu hijo o tu hija tiene también algo para entregarte? ¿O tú eres la única persona que como profe, como maestro o como padre o madre puedes darle algo? Y ahí yo, con el paso del tiempo y con mi hija, que hoy en día tiene 12 años, me he dado cuenta de que, y me emociona la verdad un poquito decir que creo que son ellos los maestros, son ellos los que nos vienen a enseñar a nosotros. Así que nada, pues abrirnos más a la posibilidad de que uno, cuando llega a la sala, al aula o a la casa, no es uno el que le va a decir a los niños qué hacer. Los niños están súper claros con la película. El otro día escuchaba por ahí a alguien que decía, el mejor profesor es el que no habla.
Y exactamente, mientras menos hablamos, más le damos chance a los niños para que dejen volar la imaginación, la creatividad, para que sean curiosos. El peso de las expectativas y la idea del éxito no nos permite ver quiénes realmente somos, o son ellos, perdón. ¿Y qué pasa con la felicidad? ¿Se preocupan en alguna parte de desarrollar en los niños esos aspectos? Como la felicidad, la autoestima. Ahora, esa pregunta que le hago más abajito, que dice, ¿cuál es para ti el mejor estilo de educación? Yo me lo he cuestionado harto. En el espacio educativo que yo tengo en mi casa, que tengo un espacio chiquitito donde trabajo con niños aquí en La Serena y que hago clases también particulares de alemán y reforzamientos y otras cosas, me he dado cuenta que ninguno de los estilos es finalmente el por el cual yo me saque el sombrero. Los estilos educativos son de alguna forma una visión o una tendencia que nosotros efectivamente podemos aplicar en la casa o en el aula, pero que tenemos que adecuar al contexto, a la cultura en la que nosotros nos estamos desarrollando. Otro día escuchaba a alguien que lideraba los colegios Waldorf y me decía, ningún colegio Waldorf del mundo es igual al otro. Claro, todos siguen una base, tienen una metodología y todo lo que uno quiera, pero, y finalmente como estamos viendo en el cuadrito que tenemos acá al lado sobre un estudio que hizo este científico del área educativa, John Hattie, este científico vive hoy día en Nueva Zelanda, y él lo que hizo hace algunos años atrás fue un estudio con 1,5 millones de niños, estudiantes de escolaridad. Lo que él hizo fue averiguar cuál es el porcentaje de varianza, o sea, que es lo que determinaba en el fondo el éxito académico de los niños. Y aquí ya un poco para bajarle la atención a los profes que a veces, y yo también, porque ya me dedicaba a trabajar en aula durante varios años, entonces, ¿cuál es para nosotros como profesor, de qué depende? ¿Dependen los chicos de nosotros en un 100%? Entonces aquí en este cuadro vemos que el efecto que hace la escuela, el hogar, los profesores, es mucho menor al porcentaje que determina para ellos mismos cuál es el éxito académico que ellos quieren obtener, y el 50% depende de ellos mismos. Por eso que en pedagogías como la Waldorf lo que se intenta es darle a los chicos las herramientas y la capacidad de que ellos sean sujetos activos en su propia educación, que ellos mismos puedan desarrollarse. Bueno, en cuanto ahora a creatividad es una de las cosas que a mí en el último tiempo más me ha llamado la atención, porque estuve trabajando en un programa de gobierno, en Cernatura, en donde lo que teníamos que hacer era visitar empresarios del rubro turístico, hotelero, etcétera, y lo que hacíamos era trabajar con las personas para que ellos desarrollaran una experiencia turística. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un producto que tenga que ver con llevar a las personas, por ejemplo, llevar a las personas a conocer, no sé, un castillo, ¿qué pasaría si yo a esas personas las enseñara, no sé, por ejemplo, a cómo las personas iban antes o cómo llegaban a ese lugar, quizás hacer la caminata con ellos, no empaparlos en fechas, en datos, sino que hacerlos que sean parte de esa vivencia. Entonces, cuando uno le pedía a las personas, a ver, desarrollemos con un poquitito de creatividad, quizás un servicio para esas personas que van a llegar a tu negocio que sea un poquito más completo, un servicio en donde las personas se puedan empapar de todo lo que están viviendo y sean parte de. Y asimismo han surgido a nivel mundial restaurantes en donde uno va hoy día y resulta que uno mismo puede ir a sacar la lechuga que se va a comer a la hora del almuerzo, o te enseñan a ti mismo a prepararte el pisco sour que te va a tomar un ratito más. Entonces todo ese tipo de cosas, yo ahí fue cuando dije, y esto fue hace no mucho tiempo atrás, dije, chuta, ¿cómo les falta a la gente la creatividad, esa capacidad de repente dejar volar un poco la imaginación, o volarse, o como uno quiera, volarse con la idea y decir, chuta, en realidad puedo hacer mucho más, puedo entregar mucho más de lo que estoy dando. Y si tenemos en cuenta que la creatividad es esa capacidad humana que nos permite entregar o descubrir nuevas soluciones para viejos problemas, no es más que eso. Fíjense en lo que dice abajo Ken Robinson, que es el autor del Elemento. La creatividad es el proceso de desarrollo de ideas. Y Einstein después nos dice, creatividad es darle diversión a las ideas.
Y eso es volver a ser niño, es volver a ver con esa creatividad con la que de repente llegan los niños y nos empapan con sus ideas de que mamá, y viste esto, y el viejo, y la barba, y cómo estaba. Es imposible no ponerle atención a un niño cuando te expresa algo. Entonces, ¿cómo podemos considerar la creatividad dentro del proceso educativo en casa que nosotros estamos desarrollando? Así que bien, ahora ya yéndonos un poco a la parte más concreta y para entregar algunos tips o acciones que podemos empezar a aplicar en casa, tenemos acá el brainstorming o la lluvia de ideas. Nosotros con Josefa desarrollamos este desafío cuarentena, que lo insto a que también lo desarrollen ustedes si quieren en casa, pero este desafío cuarentena lo que tenía como prioridad era poder hacer de nuestro día a día algo con sentido. Así como le llamamos a estas charlas, las charlas con sentido, también era que los días no pasaran como que era uno más. Y fíjense que con Josefa, ahora cuando llega la noche y nos acostamos y nos damos cuenta de todo lo que nos ha entregado ese día, que es mucho, pero muchísimo más de lo que podíamos hacer antes cuando estábamos en época de no cuarentena, la verdad es que es acostarse ya con la satisfacción y la alegría de todo lo que pudimos vivir, además juntas, como familia. Creo que es realmente una oportunidad lo que nos está pasando ahora. ¿Cómo hicimos nosotros este desafío cuarentena? Un día en la mañana en el desayuno con la esposa le dije ya, iremos una lluvia de ideas de cosas que te gustaría hacer a ti o a mí o cosas que consideres que son valiosas para el día. Entonces hicimos una lista, algunas de las ideas eran totalmente locas y absurdas, de acuerdo a esa matriz de selección. Ahí bueno, yo la apliqué un poquito más ya en el área de gestión de negocio y proyectos, pero vimos cuáles eran las ideas más factibles y las menos factibles que se podían desarrollar en este momento. Y ante eso, bueno, lo primero fue el escuchar, luego el crear y finalmente entregar y vivir esto en conjunto. Y de ahí nace entonces este calendario que no lo hemos hecho a cabalidad. O sea, si yo les dijera todo lo que hay ahí, ¿cuánto tú has podido hacer en el día a día? Yo les diría que el 20% de nuestros días se cumplen a cabalidad con lo que está ahí. Los días son cada uno distinto, pues nosotros también amanecimos cada día distinto. Sin embargo, hay una rutina y un orden que es lo que es fundamental desarrollar en el niño para también generar hábitos. Entonces, a tener en consideración quizás para ustedes si quieren desarrollar algo así, por ejemplo el estudio que sea por las mañanas, cosa que el niño se levante y que si ya pasó la mañana y en la tarde no, ya no me hagan estudiar, como que ya pasó la vieja un poco. Entonces eso, poder tratar de darle un poquito de estructura. Nosotros los horarios que tenemos ahí son totalmente relativos, son para tener una idea no solamente, pero sirve de alguna forma para que nos podamos guiar u ordenar un poco en el día a día y sacarle partido, por supuesto. Estas son algunas imágenes que las tomé prestadas para poder compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos hecho. La imagen de la izquierda está Josefa con su prima Paula, que vivimos acá prácticamente juntas, entonces hemos ido tratando de hacer actividades tanto con ella como con la otra prima, que viene prácticamente todos los días a la casa para poder compartir y hacer actividades en conjunto con las primas. Así es que, bueno, ya hasta la fecha no hay ninguna puerta, por ejemplo, que se haya salvado de la casa, así como está ahí. Eso fue idea de ella, así como la idea de la alcancía que le escribí acá abajito, que era una idea que un día despierta y me dice, mamá, ¿sabes qué? A veces me enojo y respondo mal, y no quiero seguir haciendo eso, así que decidí dejar una alcancía solamente para poner monedas para cuando me enoje y responda mal. Ahora, si surgen de ustedes mismos ideas como esa, traten de aprovecharlas, traten de tomarlas y de llevarlas a la rutina, al día a día. En la imagen de la derecha está la Josefa dando una charlita sobre pintores, que esa fue una idea que le propuso Horst, el abuelo, y les dijo, mira, ¿sabes qué? Cada una va a estudiar sobre 5 pintores y después nos van a exponer a la familia sobre eso. Un éxito. Finalmente, para ir cerrando esta charlita del día de hoy, que les esté entregando cosas concretas y que puedan aplicar en su día a día, el niño necesita sentirse útil, necesita sentirse parte de algo. Háganlo partícipe de la comida, de cuando cocinen algo, cuando pongan la mesa.
traten de considerarlo cuando tengan que hacer alguna labor que sea importante para usted y para la casa, porque ellos lo van a valorar y se van a sentir también parte y se van a sentir vistos como una persona más dentro del hogar y que puede ser un aporte. Estructura para generar los hábitos que habíamos comentado recién, el experienciar, atreverse a romper esa inercia en la que de repente nos subimos día a día. En la charla del sábado pasado, Jorge nos decía que de repente una de las técnicas que podíamos aplicar era al levantarnos, cambiarnos el pijama, cosa que no estemos todo el día con pijama, llegue la noche y sintamos, chuta, ¿y qué fue de mi día hoy? ¿Qué obtuve de todo esto? El niño tiende a hacer lo que ve y no lo que dice, lo que le dicen que es o que sea, eso es lo que habíamos comentado hace un ratito atrás. Hay que confiar más en el propio instinto. Criar a un hijo no es una acción profesional, ¿vale? Eso lo habíamos comentado también. Criar al hijo es una acción instintiva en donde nosotros vamos a saber, y siempre un padre o una madre, y todos los padres y madres que están aquí presentes, saben que cuando tenemos alguna decisión o hacemos algo en relación a los niños, nunca va a ser para hacerle un daño a ellos, siempre va a ser por un bien. Entonces, tengamos más confianza en nosotros mismos, que somos capaces, que si la vida o el universo o nosotros nos hemos dado el permiso y la bendición de ser padre o madre, entonces es porque tenemos mucho que entregar, ¿vale? El calendario de Adviento lo puse como una de las ideas que pueden hacer en relación al cuadrito que vimos antes, donde estaban las ideas de las acciones para hacer en el día a día, y ese calendario de Adviento es un calendario que se ocupa durante el mes de diciembre, una tradición que nace en Alemania, donde los chicos todos los días de diciembre abren una ventanita y sacan un chocolatito, un dulce nuevo. El año pasado yo hice calendario de Adviento, en donde nosotros lo que hacíamos era hacer los calendarios de Adviento, confeccionarlos nosotros. Primero fue un taller para padres, fue un taller para niños, pero cada uno de ellos lo que hacía era poner tareas para hacer en el día a día. Hoy día vamos a leer un cuento al acostarnos, hoy día vamos a ver una película juntos, hoy día vamos a hacer el jardín, hoy día vamos a hacer labores de huerta, ¿ya? Y para eso, bueno, creatividad. Si alguien quiere más tips al respecto, pues me puede mandar un correíto, o cuando subamos este video después a internet, también lo van a poder ver y enriquecerse un poco más de eso. Las manualidades, sumamente importantes para hacer con los niños. Los niños expresan, sienten y viven a través de sus manos. Entonces tratemos de ocupar más las manos para jugar con ellos, para hacer actividades y distintas cosas. Co-crear, que es un término que a mí me gusta mucho, de la pedagogía 3000, que es lo que tengo acá, que fue en este sistema educativo en el cual yo me certifiqué. Y la idea de ese co-crear es que el padre o la madre acá no es la autoridad que le viene a decir al niño, oye, hoy día vamos a hacer esto y esto otro. Esa co-creación tiene que ver con diseñar juntos lo que se quiere, con proponer juntos. Yo doy una idea, pero yo también escucho. Y esa idea yo la puedo cambiar si lo que escucho de repente es valioso también. Cocinar. ¿Cuánto no les gusta a los niños cocinar? Que les lean un cuento, de repente un poquito de poesía. Hay tanto hoy día en internet. Dentro de las cosas que estamos viendo en el máster en educación, es el uso de las TIC dentro de la educación. Y es increíble, o sea, ¿por qué de repente vemos a los niños tan metidos en nuestros aparatos celulares? Porque es un mundo el que podemos descubrir a través de los celulares, es una cuestión increíble, las pantallas. Ahora, respecto de eso, hace un tiempo atrás tuve la suerte de participar de una charla de una mujer que en Chile se le conoce como la talibana de los celulares o de las pantallas, y de alguna forma yo lo que entendí es que nosotros funcionamos de forma cíclica. ¿Se acuerdan hace alrededor de unos 30 años atrás cuando decían que el cigarro no hacía absolutamente nada? Que uno podía fumar si estaba embarazada con la cría, ¿cierto?, en nuestro interior, en nuestro vientre. Sin embargo, después de varios años, hoy en día, todavía estudios que no están acabados en materia de pantallas, de celulares, computadores, etcétera, pero ya están llegando los primeros resultados de investigaciones que se han hecho y dicen que el uso de las pantallas es realmente una cosa que por un lado genera adicción, y esto está comprobado en lugares como China, por ejemplo, donde hay más de 400 clínicas que están enfocadas solamente en tratar las adicciones para el uso de las pantallas. Ahora, el tema de la radiación, por ejemplo, lo que hablaba esta mujer era de todos los estudios que después de haber estudiado en Harvard,
10 años más tarde le empezaron a llegar y ella se dedicó por todo Chile a dar charlas como para prevenir un poco lo que está pasando. Entonces, habla del tema de la fertilidad, de cómo las niñas que andan todo el tiempo con los aparatos metidos en el pantalón o en el polerón y en el bolsillo. Entonces, al dormir, sí o sí, apagarlo, ponerlo en modo avión, tratar de desconectarse a la hora del almuerzo, que sea la hora sagrada, para dejar el teléfono al lado. Hay algo bien importante respecto de esto. Cuando nosotros queramos darle atención plena a nuestros hijos, si nosotros nos sentamos con el niño o la niña frente a nosotros, y estamos con el teléfono pendiente, como que escuchamos, pero de alguna manera igual estamos escuchando con el aparato, el niño percibe todo eso y percibe que no está siendo objeto de atención de la mamá o del papá en ese minuto. Por lo tanto, busca hacer o maldades o travesuras o distintas cositas para llamar la atención. Entonces esto yo lo puse en práctica después de haberlo trabajado en términos de búsqueda y de desarrollo personal, trabajando con un tío en Santiago. Y lo que vimos acá fue que pusiéramos en práctica la tarea de que cuando mi hija llegara del colegio, la atención para ella fuera de una media hora, pero atención de calidad. ¿Qué es lo que quiere decir esa atención de calidad? Que es un minuto sagrado en el que yo estoy única y exclusivamente con la persona al frente. No estoy pensando en que tengo que responder este correo, en qué voy a preparar más tarde, o qué voy a cocinar mañana, o tengo que ir a comprar esto otro. Atención total y absolutamente plena en ese minuto. Entonces, el calendario de Adviento veo que se repitió, pero volviendo, a lo que habló Jorge con ustedes la semana pasada, hasta la psicología positiva, él les propuso hacer una meditación cortita. En esa meditación, lo que hicieron fue desarrollar la técnica, ¿cierto? Porque hay muchos que estaban como con la duda de cómo podemos hacerlo para desarrollar eso también como una parte de nuestra vida. Y les cuento que para mí personalmente con Josefa no ha sido lo más fácil de la vida. Siempre les hablo de mi hija en este caso, que es con quien yo he podido aplicar un poco estas cosas para hablarles un poco desde mi conocimiento y de mi experiencia como madre, no desde libros, ni desde computadores, ni nada, sino que en forma experiencial contarles que al principio nosotras hacíamos meditaciones que eran un poquito lateras, diría yo, para ella. Eran las meditaciones que yo solía hacer en la mañana, y eran meditaciones que para un niño efectivamente no era algo con lo que ellos se sintieran reflejados, ni atraídos, ni nada de nada. Entonces un día me puse a meditar con la José y digo, ¿cómo puedo hacer para que ella pueda enganchar con este concepto? Y ahí entonces lo que nosotros hicimos fue, un día estábamos sentaditas las dos haciendo la meditación y yo le digo, bueno, ahora lo que vamos a hacer, y voy a cerrar un poquito los ojos, si ustedes quieren los pueden cerrar también, para poder después replicar esto en sus hogares. Pero lo que nosotras entonces hacíamos, yo iba dirigiendo la meditación, Josefa sentadita al lado mío, puede ser en postura del indio, de pie, como ustedes deseen, es más fácil hacerlo sentado, con la espalda recta, conectando primero con la respiración. Sentíamos cómo la respiración entraba, llenaba nuestro estómago, salía, cómo se inflaban los pulmones, sentir el latido del corazón. Pero ¿dónde enganchó Josefa con todo esto? Fue cuando nosotras empezamos a hacerlo de esta forma. Josefa, le dije, ahora vamos a sentir cómo en nuestro cuerpo están entrando chispitas de colores. Esas chispitas revolotean, empiezan pasando por nuestros pies, son chispitas de colores llenas de energía, de vida, de agradecimiento, de amor, de sabiduría, lo que ustedes quieran. Pero esas chispitas van subiendo, van pasando por todo el cuerpo. Vemos y sentimos ese color, esa energía, incluso podemos olerla, respirar el ambiente que está en nuestro entorno, sentir el viento, si están en un lugar afuera, cómo golpea nuestra cara. Y finalmente, bueno, los que pudieron conectar un poquito con esto, podemos hacer una última respiración profunda, botar. Y la verdad de las cosas es que tuvo muy buenos resultados. Josefa empezó a aplicar esto en su día a día. Hoy en día las meditaciones las seguimos haciendo así. También aplicamos un poquito más de
de estiramiento, de movimiento del cuerpo, pero también eso se los comento un poco para tener en cuenta que somos nosotros los que muchas veces nos tenemos que adecuar al sistema de ellos, no ellos al nuestro, que es lo que siempre se cree o se predica un poco. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es agradecer a todos los participantes a esta reunión, el dominio y por la simpleza al entregar sus conocimientos. Muchas gracias, Isabel, en nombre de las 43 personas que estamos aquí conectadas. Nos mandan saludos desde Alto Hospicio, desde México, también desde el Centro de Padres de Antofagasta. Así que muchos saludos a todos ustedes también. Muchas gracias por participar. El próximo sábado nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en comunicación durante la cuarentena y autocuidado. Comunicación y autocuidado durante la cuarentena. Las gracias por haber asistido, las felicitaciones, así como nosotros, adultos, nos traspasemos esto también a los hijos, a los nietos. Ese sería el mensaje final. Las gracias y que estén muy bien. ¿Ok? Y chao, chao a todos y un abrazo también. Muchas gracias. Gracias, chao. Ok, chao, chao. Chao, gracias y abrazos para todos.